Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí conmigo, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y ha dejado a todos, pero absolutamente todos, boquiabiertos. Hoy, amigos, vamos a hablar de un bombazo, un notición que nos tomó a todos por sorpresa del escándalo, la noticia, la bomba, de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para descubrir lo que sucedió el 8 de septiembre de 2025? Les prometo que este vídeo estará lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mucho, pero mucho chisme bueno. Así que, sin más preámbulos, acomódense, prepárense para la emoción y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Vamos a remontarnos a ese día, el 8 de septiembre de 2025. Imaginen el escenario, las redes sociales explotando, los medios de comunicación enloquecidos, y los fans con el corazón en un puño. ¿Qué había pasado? Pues bien, para quienes no estén familiarizados con este par de estrellas, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y famosos de Turquía, conocidos por sus papeles en telenovelas que han traspasado fronteras y conquistado corazones en todo el mundo. ¿Quién no ha visto Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador? Un verdadero fenómeno. Y precisamente fue en esa serie donde la chispa saltó, o al menos eso creíamos. Durante la emisión de Pájaro Soñador, la química entre Can y Demet era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo apuntaba a un romance de ensueño. Los fans enloquecieron, soñando con que ese amor traspasara la pantalla. Las especulaciones, los rumores y los chippers, como nos gusta decir en el mundo del fandom, no se hicieron esperar. Todos querían verlos juntos en la vida real. Las redes sociales se inundaron de montajes, vídeos editados y hashtags que pedían a gritos una confirmación. Las revistas del corazón turcas, siempre ávidas de jugosos romances, no se quedaron atrás. Portadas con fotos de los actores tomados de la mano, supuestos amigos cercanos, filtrando detalles de sus encuentros y análisis minuciosos de sus publicaciones en Instagram, todo contribuía a alimentar la expectativa. Pero lamentablemente o afortunadamente, según se mire, la historia no tuvo el final de cuento de hadas que todos esperábamos. Aunque la química era palpable y la conexión evidente, ni Can Yaman ni Demet Özdemir confirmaron una relación formal. Sus respuestas a las preguntas de los medios siempre fueron ambiguas, jugando con la ambigüedad y la prudencia. Decían ser muy buenos amigos, compañeros de trabajo, personas que se quieren mucho. Estas declaraciones, lejos de apagar la llama, avivaban la especulación. ¿Por qué no confirmar el romance si era real? ¿Qué impedía que dieran el paso? Si bien nunca confirmaron una relación formal, los rumores persistieron durante mucho tiempo. Fotos, vídeos, supuestas declaraciones, la información circulaba a la velocidad de la luz, alimentando las esperanzas de los seguidores. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas, de mensajes de texto llenos de cariño. Se analizaban hasta los emojis que utilizaban en sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas sobre su supuesta relación. Los foros de discusión y los grupos de fans servían con debates y teorías conspirativas. ¿Eran realmente amigos? ¿O estaban escondiendo algo? ¿Por qué la discreción? La presión mediática, la exigencia de los fans y la ambición profesional de ambos actores, crearon un entorno complejo y tenso. La fama, aunque deseada, conllevaba una serie de responsabilidades y desafíos. Debían mantener una imagen impecable, cumplir con las expectativas del público y lidiar con la invasión de su vida privada. La gestión de la imagen, los contratos publicitarios y los proyectos futuros dependían, en gran medida, de cómo se proyectaban ante el mundo. Y en este contexto, la relación entre Can y Demet se convirtió en un tema de interés global. Pero finalmente el tiempo pasó y cada uno siguió su camino profesional. Can Yaman, por un lado, emprendió proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera en otras latitudes. Su atractivo físico, su carisma y su talento le abrieron las puertas de Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, un éxito de audiencia que le valió el reconocimiento del público y la crítica. Su salida de Turquía, aunque comprensible desde una perspectiva profesional, alimentó las especulaciones sobre una posible distancia con Demet. ¿Se habían distanciado por las agendas apretadas?
¿Había existido algún conflicto? Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más talentosas y queridas del momento. Su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público le permitieron protagonizar proyectos exitosos como Doğduğun Kaderindir, una serie dramática que la consagró como una de las estrellas más importantes del panorama televisivo turco. Su éxito, aunque merecido, también generó una presión constante. Cada proyecto, cada aparición pública, cada entrevista, era analizada al detalle. Las comparaciones con Can Yaman eran inevitables, y la sombra de su supuesta relación siempre estaba presente. Y es aquí donde entra en juego el 8 de septiembre de 2025. Ese día, un portal de noticias turco con una reputación impecable y fuentes confiables, publicó una noticia que dejó a todos helados. El portal, conocido por su periodismo de investigación y su rigor en la verificación de la información, lanzó la bomba. Según la publicación, Can Yaman y Demet Özdemir, después de años de silencio y de mantener sus vidas privadas separadas, estaban envueltos en una situación delicada. ¿Pero qué era exactamente lo que había sucedido? ¿Qué secretos se estaban revelando? ¿Qué hacía que esta noticia fuera tan impactante? La noticia se centraba en una serie de correos electrónicos y mensajes de texto, supuestamente filtrados, que revelaban una supuesta relación conflictiva entre los actores, posterior a la finalización de Pájaro Soñador. La filtración, descrita por el portal como una revelación explosiva, incluía conversaciones privadas que databan de los años posteriores a la serie. En estos mensajes se mencionaban desacuerdos, celos y tensiones relacionadas con la fama, las agendas apretadas y, sobre todo, el manejo de la vida privada en el ojo público. Las fuentes del portal afirmaban haber verificado la autenticidad de los mensajes, aunque la información no pudo ser confirmada por ninguna de las partes involucradas. En los mensajes supuestamente intercambiados entre Can y Demet, se evidenciaban diferencias irreconciliables sobre el manejo de la imagen. Se hablaba de la presión de los agentes, de la necesidad de mantener una imagen impecable y de la dificultad de conciliar la vida profesional con la personal. Las acusaciones mutuas eran evidentes. Uno de los mensajes, atribuido a Demet, revelaba su frustración por la exposición mediática y por la constante especulación sobre su vida sentimental. En otro mensaje supuestamente escrito por Can, se mencionaba la dificultad de lidiar con los celos y con la presión de los fans, que exigían una confirmación pública de su relación. La filtración incluía supuestas acusaciones mutuas. En un intercambio, Demet acusaba a Can de ser demasiado controlador y de no entender la importancia de la privacidad. Can, por su parte, la acusaba de ser infantil y de no saber lidiar con la fama. En otro mensaje se mencionaba la supuesta influencia de los agentes y de los representantes de cada uno, quienes habrían presionado a los actores para mantener su relación en secreto o para explotarla con fines publicitarios. Imagínense el revuelo. El mundo se vino abajo. La noticia se difundió rápidamente por las redes sociales, los medios de comunicación y los portales de noticias de todo el mundo. Los fans, divididos entre la incredulidad, la decepción y la curiosidad, inundaron las redes sociales con comentarios y especulaciones. Era todo mentira. Estaban manipulando la información. Se trataba de una verdad a medias, una versión maquillada de los hechos. Las opiniones eran diversas y la polémica se extendió como la pólvora. El hashtag Almohadilla Canidem Scandal, creado por los fans, se convirtió en tendencia mundial. Los foros de discusión y los grupos de fans se inundaron de análisis, debates y teorías conspirativas. Algunos defendían a Can, culpando a Demet de la situación. Otros defendían a Demet, acusando a Can de ser el responsable de la filtración. Las acusaciones y las defensas se cruzaban sin cesar, alimentando el morbo y la polémica. Los memes y los vídeos editados inundaron las redes sociales, ridiculizando la situación o apoyando a uno de los actores. La noticia, por supuesto, tuvo un impacto inmediato en las carreras de ambos actores. Aunque la información no fue confirmada ni desmentida por ninguno de los dos, la especulación, el morbo y la presión mediática aumentaron considerablemente. La atención se centró en cada movimiento, cada declaración, cada publicación en redes sociales. La prensa internacional, que ya seguía de cerca sus carreras, puso el foco en sus vidas privadas. Can Yaman, quien ya estaba trabajando en proyectos internacionales, vio su imagen afectada. Algunos contratos se tambalearon y tuvo que lidiar con el escrutinio constante de la prensa.
Su imagen de hombre perfecto, de galán de telenovelas, se vio empañada por las acusaciones y por la controversia. Algunos medios internacionales publicaron artículos cuestionando su profesionalidad y su comportamiento. Las especulaciones sobre su vida sentimental y sobre sus supuestas relaciones con otras mujeres aumentaron considerablemente. Demet Özdemir, por su parte, hubo que enfrentar una situación similar. Sus proyectos actuales y futuros se vieron envueltos en la controversia y la atención se centró más en su vida personal que en su trabajo. Sus sponsors y las marcas que la contrataban se vieron en la necesidad de replantear sus estrategias de marketing. La prensa turca, siempre ávida de escándalos, intensificó su cobertura. Las revistas del corazón con portadas sensacionalistas publicaron análisis de su vida privada, de sus supuestas relaciones sentimentales y de sus problemas personales. La situación se volvió más compleja cuando surgieron rumores sobre las posibles razones detrás de la filtración. Algunos especulaban sobre una estrategia de marketing, un intento de generar publicidad para futuros proyectos. Se hablaba de un plan orquestado por los agentes de los actores, con el objetivo de aumentar la popularidad y el interés del público. Otros hablaban de una venganza personal, de alguien que buscaba dañar la imagen de los actores por motivos desconocidos. Las teorías conspirativas florecieron en las redes sociales, alimentando la incertidumbre y la desconfianza. Se especulaba sobre la existencia de un tercero en discordia, una persona que podría haber sido la responsable de la filtración. Se mencionaban nombres de agentes, de representantes y de supuestos amigos cercanos, que podrían haber tenido intereses en la situación. Las teorías más descabelladas circulaban por Internet, alimentando el morbo y la paranoia. Lo cierto es que a pesar del paso del tiempo, la verdad sobre lo ocurrido el 8 de septiembre de 2025 sigue siendo un misterio. Can Yaman y Demet Özdemir nunca emitieron un comunicado oficial sobre el tema. Ambos se negaron a hablar sobre la controversia, y sus pocas declaraciones públicas siempre fueron ambiguas y prudentes. ¿Por qué el silencio? ¿Qué estaban ocultando? Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y tratando de mantener su vida privada alejada de los focos. Can Yaman continuó trabajando en proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera fuera de Turquía. Demet Özdemir, por su parte, siguió protagonizando series y consolidándose como una de las actrices más importantes del panorama televisivo turco. Pero la sombra de la controversia siempre estuvo presente, recordándoles a los fans y a los medios de comunicación ese día fatídico. Este evento nos recuerda la fragilidad de la fama y la presión constante a la que están sometidas las celebridades. La exposición mediática, la necesidad de mantener una imagen impecable y el peso de las expectativas de los fans pueden ser abrumadores. Y aunque a menudo idealizamos a nuestros ídolos, olvidamos que son seres humanos, con sus propios problemas, miedos y debilidades. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y el escándalo del 8 de septiembre de 2025, es un claro ejemplo de cómo la vida personal de una celebridad puede ser manipulada y expuesta, con consecuencias significativas en su carrera y su bienestar emocional. Es un recordatorio de la importancia de la privacidad, la prudencia y la responsabilidad en el manejo de la información. La filtración, real o fabricada, expuso las vulnerabilidades de los actores, las tensiones de la fama y la crueldad del ojo público. El escándalo, además, puso de manifiesto la toxicidad de la cultura del shipeo. La obsesión por ver a los famosos juntos, por romantizar sus relaciones y por presionarles para que confirmen un romance, puede ser perjudicial. La presión constante de los fans, la exigencia de la perfección, y la falta de respeto por la privacidad, son aspectos que deberían ser replanteados. La reacción de los fans ante el escándalo fue diversa. Algunos se sintieron decepcionados, traicionados y frustrados. Otros se mostraron comprensivos y respetuosos con la decisión de los actores de mantener su vida privada. Y hubo quienes incluso encontraron en la controversia un motivo para reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la obsesión por las celebridades y la responsabilidad de los medios de comunicación. En los años siguientes al escándalo, tanto Can como Demet rehicieron sus vidas sentimentales. Can Yaman, tras varios rumores y relaciones, encontró el amor con una abogada italiana, con quien se le ha visto muy feliz. Demet Özdemir, por su parte, se casó con un cantante turco con quien también ha compartido momentos de felicidad. Sin embargo, la sombra del 8 de septiembre de 2025 siempre estará presente, recordándoles a todos la fragilidad de la fama y la importancia de la privacidad. Las especulaciones sobre el origen de la filtración continuaron.
Algunos apuntaban a una venganza personal, otros a una estrategia de marketing fallida, y otros a un error involuntario. La verdad, al parecer, permanecerá en el misterio. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y el escándalo que sacudió el mundo de las telenovelas turcas, se ha convertido en un clásico en los anales del espectáculo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el mundo del espectáculo es un universo fascinante, lleno de luces y sombras, de amores y desamores, de éxitos y fracasos. Que las telenovelas turcas nos han regalado historias maravillosas, pero que también debemos ser conscientes de la realidad que se esconde detrás de las cámaras. Y sobre todo que debemos ser respetuosos con la vida privada de las personas, por más famosos que sean. Debemos reflexionar sobre la obsesión por la vida privada de las celebridades, sobre la presión mediática y sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y los fans. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, y el escándalo del 8 de septiembre de 2025, nos invita a ser más empáticos, a ser más respetuosos y a recordar que detrás de cada fama, hay una persona con sentimientos y vulnerabilidades. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado. Me encantó compartir esta historia con ustedes. Sé que es un tema que genera muchísima curiosidad y estoy segura de que todos ustedes tienen sus propias teorías y opiniones sobre lo que pudo haber pasado. Los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus puntos de vista, sus hipótesis, y ver qué piensan sobre todo esto. ¿Creen que la historia es verdadera? ¿Piensan que hay algo más detrás? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de los próximos chismes y análisis sobre el mundo de las telenovelas turcas. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.